Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Segura y les voy a presentar el tema de análisis de error y tratamiento de los datos. Antes de empezar, tenemos que definir qué es un error. El error se define como la diferencia entre el valor verdadero y el obtenido experimentalmente. Los errores no siguen una ley determinada y su origen está en múltiples causas. Atendiendo las causas que los producen, los errores se pueden clasificar de dos grandes grupos: errores sistemáticos y errores accidentales. Error sistemático. Se denomina error sistemático a aquel que es consistente a lo largo de todo el proceso de medida y por tanto afecta a todas las mediciones de un modo definido y en el mismo para todas ellas. Estos errores tienen un signo determinado y las causas probables pueden ser las siguientes. Error instrumental, por ejemplo, el error de calibración de este tipo. Error personal, este es difícil de determinar ya que es debido a las limitaciones de carácter personal. Un ejemplo de ello sería la persona con problemas de vista. Error de la elección del método. Este corresponde a una elección inadecuada del método de medida de la magnitud. Este tipo de error puede ponerse de manifiesto cambiando el aparato de medida, el observador o el método de medida. Errores accidentales. Se denominan errores accidentales a aquellos que producen una pequeña variación que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. Las variaciones no son reproducibles de una medición a otra y no se presentan más que por hacer de la misma magnitud en dos mediciones del grupo. Las causas de estos errores son incontrolables para un observador. Los errores accidentales, en su mayoría, son magnitudes muy pequeñas. Aunque con los errores accidentales no se pueden hacer correcciones para obtener valores correspondientes con el real, si se emplean métodos estadísticos, se pueden llevar a algunas conclusiones relativas al valor más probable en conjunto de las mediciones. En lo que respecta a los aparatos de medida, hay tres conceptos muy importantes que tenemos que definir: la exactitud, la precisión y la sensibilidad. La exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental, de modo que un aparato es exacto si las mediciones realizadas con él son en todas muy aproximadas al valor verdadero de la magnitud de medida. La precisión hace referencia a la concordancia entre una medida y otra de la misma magnitud realizadas en condiciones iguales, de modo que un aparato será preciso cuando la diferencia entre diferentes medidas de una misma magnitud sean muy pequeñas. La exactitud implica normalmente precisión, pero la afirmación inversa no es completamente cierta, ya que pueden existir aparatos muy precisos que posean poca exactitud debido a los errores sistemáticos, tales como el error de cero. En general, se puede decir que es más difícil conocer la precisión de un aparato que su exactitud. Por otro lado, la sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de magnitud que es capaz de medir. Error absoluto y error relativo. Si medimos una cierta magnitud física cuyo valor verdadero es x subíndice 0, obteniendo un valor de la medida x, llamamos error absoluto en dicha medida a la diferencia de delta de x es igual a x menos x subíndice 0, donde en general se supone que el valor absoluto de delta de x sea menor al valor absoluto de x subíndice 0. El error absoluto nos da una medida de la desviación en términos absolutos respecto al valor verdadero. No obstante, en ocasiones nos interesa resaltar la importancia relativa de las desviaciones. Para tal fin se usa el error relativo. El error relativo se define como el cociente de error absoluto y el valor verdadero.
En forma porcentual se expresará multiplicando por 100. Cuando indiquemos el valor de medida de una magnitud, tendremos que indicar siempre el grado de incertidumbre de la misma, para lo que acompañamos el resultado de medida del error absoluto expresando el resultado de forma x más menos delta de x. Dado el significado de imprecisión que tiene el error absoluto, este jamás debe tener más de dos cifras significativas, admitiéndose por convenio, porque el error absoluto solo puede darse con dos cifras significativas. Si la primera de ellas es 1 o si siendo la primera un 2, la segunda no llega a 5. En todos los demás casos se debe dar un valor con una sola cifra, aumentando la primera en una unidad si la segunda fue 5 o mayor que 5. El valor de la magnitud debe tener solo las cifras necesarias para que su última cifra significativa sea del mismo orden decimal que las últimas dos de error absoluto, llamadas cifras de acompañamiento. Si un valor de medida es leído de una tabla sin indicaciones de su error, se toma como error una unidad del orden de la última cifra con el que se expresa. Esto sería todo. Muchas gracias.